Soy Adaitza Cortés y ya estamos aquí en el panel Juntos pero no revueltos de los martes con el senador José Luis Dalmau. Bienvenido. Saludos a Adaitza para ti y saludos para todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Y ya en breve se está conectando el senador William Villafañe, así que ya estaríamos completos. Y en lo que él entra, pues vamos a iniciar con lo que está pasando ahora mismo. Luego de la decisión del Tribunal Supremo, vemos que el Movimiento Victoria Ciudadana anda celebrando que gracias a ellos es que se va a hacer justicia, que gracias a ellos es que se va a saber si hay un fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto a usted, porque a mí me parece que cuando veo esos comentarios es como si el Partido Popular fuera manco, se lo hubiera olvidado con tal voto, no llevara más de 50 años en esto y que el PIB también se hicieran los ciegos. Cuando pues tienen las uñas bastante largas y cuando yo vi una conferencia de prensa de 5 de los 6 comisionados junto con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones diciendo que hasta este momento no habían visto un ápice de fraude y que cuando lo vieran pues lo iban a identificar, pues me preocupa porque parece que Victoria Ciudadana llegó a darles clases a ustedes, así que explícame qué es lo que está pasando. No, mira, la realidad es que todos los eventos electorales en Puerto Rico tenía uno de los sistemas electorales más creíbles en todo el mundo. Personas de Sudamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos venían de observadores a ver nuestro sistema electoral porque era uno de consenso, de participación, amplia participación, de balance electoral, que todos los partidos tenían representación y había una confianza en el resultado. Puede que el resultado que se emita no esté de acuerdo con lo que tú piensas como partido, pero había una certeza de que esos resultados eran la voluntad expresa del pueblo al expresarse en las urnas. Nosotros empezamos a ver diferencias difíciles de reconciliar desde la primera primaria del Partido Nuevo Progresista, donde no llegaron los maletines a tiempo, donde no hubo certeza de lo que estaba pasando en los colegios, donde el propio liderato del PNP cuestionaba la manera de hacerse la primaria, de las papeletas que habían de más, de que las máquinas no estaban transmitiendo. Eso fue empezando este evento. Luego vimos, y saludos al compañero William Villafañe, luego vimos que vino lo que se llamó la primaria. Saludos, senador. Que fue saludos a ustedes, saludos. Saludos, Estamos, William. nada, en la primera pregunta, para que sepa, y seguimos ahí, que está contestando José Luis Dalmau, es que la forma en que Victoria Ciudadana celebró y asumió la decisión del Tribunal Supremo parecería que vino a darle clase al PNP, al Partido Popular y al PIB, diciendo que gracias a ellos se va a descubrir lo que sea que esté pasando, porque parece que no conocen cómo funciona el escrutinio y si no dejaban contar los votos, pues no se podía saber si había fraude o no, o si había algo que estuviese ocurriendo. Pero vamos a terminar con José Luis Dalmau. Vamos a ver. Mira, William, lo que estaba diciendo era que nosotros tenemos un proceso electoral que ha sido emulado, observado internacionalmente. Sudamérica, Centroamérica, Europa han venido a ver nuestro proceso. Alta participación, confianza en los resultados, organización. ¿Qué sucede? Aquí vimos de entrada una primaria del Partido Nuevo Progresista donde en municipios como Guaynabo las papeletas llegaron a la 1, a las 2 de la tarde. O sea, hubo un problema con las papeletas. A pesar de que la primaria era en junio y se cambió para agosto y ese voto adelantado ya empezó a dar problemas. Luego vino la primaria del Partido Popular, que también, aunque se efectuó de manera bastante adecuada, tuvo sus irregularidades. Luego vino la primera primaria, que fue la del 9 de agosto, donde hubo una gran cantidad de irregularidades, las papeletas no estaban listas, no se pudo votar a tiempo, un caos, fue un caos. Y entonces vino la secundaria el 16 de agosto, que también pues tuvo su diferencia. Eso lacera la confianza del pueblo en los resultados. Y tú puedes estar a favor de los resultados o en contra porque no te convienen, pero que los resultados sean la voluntad expresa del pueblo es lo más importante. Por eso,
Cuando se trató de cambiar el código electoral, se dijo, no es adecuado cambiarlo en año electoral porque va a haber una serie de cosas que no se van a poder controlar ni se van a poder corregir en el transcurso de un ciclo electoral. Se aprobó el código por las razones que hayan tenido y hemos visto que lo que se planteó en la única vista pública que hubo, porque hubo una sola, y lo que se planteó públicamente de los errores que podían cometerse en el voto adelantado, en el voto por correo, en el voto encamado, lo estamos viendo. No voy a decir que eso cambie el resultado de las elecciones, pero sí lacera la confianza en la voluntad del pueblo. Por ejemplo, usaste una palabra clave, hablaste de errores. Y hay otras personas que quieren usar la palabra fraude. Y una cosa es un error y otra cosa es fraude. Y una cosa es que no hayan aplicado el nuevo reglamento, ¿verdad?, electoral, y otra cosa es que hayan tratado de amañar una elección. Ada, cuando una persona solicita votar por correo y falleció hace 3 años, eso no es un error. Claro. Y eso, cuando una persona vota por correo y luego vota en la elección, eso tampoco es un error. De hecho, es un delito y de probarse tiene de 1 a 3 años de cárcel. Pero es terrible. Entonces escuchar... hay evidencia de que eso ocurrió. Sí. Quizás no ocurrió en la magnitud para cambiar el resultado de la elección, pero de que ocurrió y debe haber consecuencias. Pero yo voy más allá de eso. Eso, al yo referirme a error y eso es un delito, es que tratar de insinuar y utilizar los medios para decir que fue un partido en particular el que trató de hacer eso y que organizarlo. Eso todavía ustedes mismos, los comisionados electorales, no han dicho, mira, si yo veo que un partido organizó, orquestó todo esto y eso que haya pasado fue porque un partido lo planificó. Yo no me atrevo a decir, no me atrevo a decir eso, pero la evidencia que ha surgido hasta ahora es que hubo personas que solicitaron el voto adelantado por correo y habían fallecido, y hubo personas que votaron 2 veces. ¿Cuántas son esas personas? Eso está por verse. Por eso es que la decisión del tribunal es importante, pero es más importante la certeza, el tener las listas de quiénes votaron, cómo votaron, de qué manera fue adjudicado su voto. Eso simplemente legitimiza el proceso. O sea, ¿cómo tú puedes legitimizar un proceso si hay la duda de que no, pues no están las listas, no, pues no están los maletines, no, porque hay un maletín que se escondió, no, porque aparecieron 100 maletines? Eso crea dudas. Y un llamado que yo le hago a todos los comisionados electorales: denle dirección, denle certeza al proceso, independientemente del resultado, que la voluntad expresa del elector sea la que al final prevalezca para quedar bien ante el país, y que el que cometió fraude o cometió doble voto sea procesado, no sea, no, pues bendito, me da pena. No. El que tomó la intención de votar 2 veces debe ser procesado para quitarle la oportunidad a los amigos del ajeno a llevar a cabo eso en el futuro. Y tenemos que evaluarnos. Si bien es cierto que hay COVID, si bien es cierto que hay personas que no pueden ir a votar porque tienen cierta edad o condiciones de salud, también es cierto que abrirlo de la manera en que se abrió ofrece una oportunidad al fraude y al doble voto. Y no voy a hablar de Puerto Rico, pasó en los Estados Unidos, pasó en diferentes estados, ha pasado en otras jurisdicciones. Cuidado con lo que queremos hacer con el voto. Ponerlo muy fácil abre la oportunidad al fraude. Vamos a ver qué nos dice William Villafañe de todo esto que ha pasado tras la decisión del Tribunal Supremo y lo que está pasando ahora mismo, que arrancó el escrutinio. Precisamente las incidencias que hasta el momento, ¿verdad? Lo que he leído es que habían identificado 2 potenciales casos de doble voto por el hecho de aparecer en el voto adelantado, registrado en el voto adelantado, y como que fue el día de la elección a votar. Yo tengo que decirte que yo conozco de casos en el que habían solicitado voto adelantado, fueron el día del voto adelantado, no aparecieron en la lista del voto adelantado ese día, y le dijeron que regresaran entonces el día 3 a votar. Fueron el día 3 y cuando fueron el día 3 no le permitieron votar
en la urna regular porque aparecían solicitando voto adelantado y los mandaron al colegio de añadidos a mano. Entonces, este tipo de error, porque ahí no cabe otra palabra, este tipo de error, pues definitivamente es muy probable que aquellos que quieren hacer una alarma de que aquí hubo fraude, pues entonces lo señalen como un potencial fraude. A final de cuentas, la forma de saber esto es que se lleve a cabo el escrutinio. Es que en la medida que se lleve a cabo, que haya presencia de los demás partidos, pues ahí se sabrá, se compararán las listas, se verificará si en efecto hubo o no alguna persona que firmó en ambos días. Si hubo alguna persona que firmó ambos días, pues hay que indagar, hay que investigar, pero eso no se ha encontrado hasta el momento. Aquí lo que tenemos que tener también en cuenta es que estamos en medio de una pandemia y no es solamente en el caso de Puerto Rico, en el mundo entero. En lugares como Australia, Estados Unidos, se han identificado, sí, situaciones de anomalía, porque precisamente hubo que flexibilizar el proceso, es decir, ampliar las oportunidades para que personas que de ordinario son de alto riesgo de sufrir las peores consecuencias del virus del COVID, pues entonces tuvieran la oportunidad de votar de una manera más segura. Y qué bueno que fue así, porque no me quiero imaginar cómo hubiera sido si no se hubiera enmendado la ley precisamente para proveer que nuestros adultos mayores y todas estas personas pudieran ejercer su derecho de una manera segura. Y bueno, no nos tocó solo, nos tocó a todo el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que en el proceso del escrutinio, si hay alguna incidencia, sean uno, sean dos, sean tres, las que sean, que se encuentre y se tenga la evidencia, pues que se refieran y se investiguen. Eso sea quien sea, indistintamente. El proceso tiene que correr de lo más puro. Ahora, tenemos que tener claro, no hay otra forma de obtener esa información si no se abren los maletines. Por eso es que la decisión del Tribunal Supremo es sabia, es la decisión correcta en derecho y provee el balance necesario. Que no es que se cuenten a la trágala, es que se proceda a contar y al mismo tiempo a escrutar y al mismo tiempo que si hay alguien que identifique alguna irregularidad, que la señale y lo lleve al foro correspondiente. Y creo que eso es pertinente. Con respecto a si debe mejorarse el sistema electoral, bueno, tenemos mucho que aprender de lo que ha transcurrido durante este pasado año, que a pesar de ser un escenario distinto, nos permite a nosotros poder atemperar durante los próximos años el mismo y adecuarlo a las circunstancias normales y a circunstancias de emergencia. Esa lección podemos utilizarla. Lo que no podemos permitir es que se trate de llevar un mensaje allá afuera de que fueron unas elecciones fraudulentas. Eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Los números que están registrados, en donde no hay un margen mínimo de falta de recuento, mire, esa es la voluntad del pueblo realmente. No hay ahí difícilmente, luego de culminado el escrutinio, varíe. Hay que ver en dónde hay los recuentos, ¿verdad? Porque el margen, precisamente para eso es el recuento, para verificar si a final de cuentas, pues los números benefician a otra parte. Pero mira, aquí también ha incidido, y es demasiado obvio, el tratar de demorar el que se cuenten los votos adelantados, porque era claro que el Partido Nuevo Progresista se esforzó más en lograr que su base votara adelantado, porque era más seguro hacerlo. A final de cuentas sabemos que era menos beneficioso en términos de que se contaran los votos. Así que lo importante es que sea lo justo. Estas personas que votaron adelantado lo hicieron con el mismo derecho que lo hicimos aquellas personas que votamos el día 3 de noviembre.
Así que lo importante aquí es que se cuenten los votos como Dios manda, que si hay alguna irregularidad que se encuentre en el proceso, se separe el grano de la paja y se procese. Pero necesitamos saber ese resultado lo más pronto posible porque hay unas transiciones que tienen que darse y hay unos procesos administrativos que tienen que darse también previos a lo que son las tomas de posesión y esos nuevos mandatos que tienen que comenzar ya a partir del 2 de enero, por ejemplo, en el caso de la gobernación. No te En escuchamos, términos de Ada. la nueva controversia en la Comisión Estatal de Elecciones sobre el voto mixto y que las máquinas seguían programadas con el reglamento anterior y demás, ¿cuánto podría cambiar eso la elección? Y volvemos, la palabra fraude versus la palabra que no se cambiaron y que eso le toca a la Comisión Estatal de Elecciones. No le pueden adjudicar eso a un partido en particular. ¿Qué podría cambiar eso, Villafañe? Bueno, eso habría que ver si en efecto fue así y si fue así para toda la isla. Ahora mismo tenemos un proceso de escrutinio y varios recuentos corriendo. Hay que ver, en efecto, si eso fue así, la magnitud del impacto que pudiera tener. Y como bien dijiste, ya ahí no estamos hablando de un incidente aislado, si fuera así en términos generales, sino que sería algo que necesitaría una corroboración y la mejor corroboración pues sería que se cuente entonces voto a voto. Y José Luis Dalmau, ¿qué piensa de eso? Mira, no sé, pero tengo que decir algo. O sea, desde 1980, que yo era un niño o un adolescente y fue una noche larga en espera de los resultados que terminaron en los tribunales. Lo de Valencia. Valencia, se apagaron las computadoras, tenían unos resultados, dieron otros. Desde esa época yo no veía un ciclo electoral en Puerto Rico donde 22 días después de las elecciones no se sabe el resultado. O no se sabe a ciencia cierta cuáles son los resultados en algunos lugares donde está cerrada la votación. ¿Por qué? Porque la noticia todos los días es: aparecieron 170 maletines en Arecibo, aparecieron 80 maletines en Loíza, aparecieron 55 maletines. O sea, yo no había escuchado eso antes. ¿Y qué? ¿Que van a seguir apareciendo maletines hasta el Día de Reyes? La realidad es que el proceso ha estado viciado y eso crea dudas. Hay quien lo llama fraude, hay quien lo llama irregularidad, hay quien lo llama error, pero caramba, cuando era a mano, a más tardar al otro día ya todo el mundo sabía quién ganó, a mano, con los llamados tally, 1, 2, 3, 4 y una rayita para el 5, a mano. Entonces tenemos computadoras, tecnología, voto adelantado, Java, voto encamado, voto por correo. Estamos a 24 de noviembre y todavía hay dudas del proceso. Nadie puede decir que esto es normal. Nadie en la historia electoral de Puerto Rico puede decir que, bueno, pues el COVID ocasionó esto. ¿En serio? Se supone que la tecnología nos ayudara a que fuera más rápido y más exacto y más confiable. Y ha sido todo lo contrario. Aquí hay alcaldías que todavía no se sabe si se van a ganar. Entonces, cuando hablamos de la programación de la máquina, si un precinto no tiene derecho a recuento, pero están recontando la candidatura por acumulación, se supone que la máquina se programe exclusivamente para la candidatura a la acumulación y no la del distrito. Eso es tan difícil de hacer. Eso es lo que dice el reglamento electoral. Eso nadie se lo inventó. Ese es el proceso. Y si fallamos en el proceso, pues entonces tenemos desconfianza en el resultado. Proceso que, dicho sea de paso, no hubo consenso. Así que no hubo consenso, pero ese es el proceso. Pues por lo menos respetemos el proceso. No quiero echar leña al fuego. No tengamos después que decir, no confío en los resultados.
No quiero echar leña al fuego, pero recuerdo también la cantidad de gente que votaron, no solamente de Java, de la Comisión Estatal de Elecciones, que eran los veteranos, y entonces ahora pues las cosas han fluido más lentas, por eso muchas cosas que han pasado. No sé qué nos dice William Villafañe, pero ahora mismo Edmundo dice, y está amenazando con ir a los tribunales si las máquinas estaban mal programadas. O sea, quiere decir que al que le achacan, que es el que le dicen que es el rey del truco, él mismo está diciendo, espérate, si me tratan de hacer traqueteo aquí con mis elecciones, nos vamos para el tribunal. O sea, que aquí volvemos a Pero mira, Ada, ningún partido para mí ha estado aquí traqueteando. Aquí han habido muchos errores y habrá fraude, y ojalá metan preso al que meta mano. Es importante, las papeletas están dentro de las urnas, están en maletines. Ahí está la voluntad del elector. Siempre y cuando esa papeleta haya sido votada correctamente, como dijo ahorita William. Que se cuente. Lo que pasa es que en el escrutinio, si no hay problemas en las actas, no necesariamente abren el maletín. Y hay quien le conviene que abra el maletín y hay quien le conviene que no lo abran. Así que si las papeletas están ahí y el tribunal ordenó que comience el escrutinio y que se abran esos maletines, ahí está la voluntad del pueblo. Ahí está la voluntad del pueblo. Ahora, el que votó 2 veces, ese tiene problemas. Por supuesto. Mira, lo importante, ahora la papeleta legislativa va a conllevar recuento ya de ordinario, porque hay un recuento para el Senado por acumulación. Sí. Es decir, que lo que deben es ponerse de acuerdo y verificar si hubo ese desfase de la máquina y entonces aprovechar el proceso del recuento para poder adaptarlo. En el caso de los incidentes, yo sé que José Luis hizo un recuento histórico, pero estos maletines no aparecieron en otros municipios. Estos maletines aparecieron dentro del Roberto Clemente, aparecieron dentro de la bóveda, de la cual todos los partidos tenían llave, con candados distintos para cada uno. Este proceso no lo administró un partido en particular, lo administraron todos los partidos en conjunto. Y cuando José Luis era niño, yo recuerdo, y cuando yo era niño y escuchaba los cuentos de las papeletas en el río. O sea, no nos llamemos a engaño. La realidad es que esta situación no es provocada o intencionalmente por un partido en particular. Estas situaciones se han dado allí dentro del Coliseo Roberto Clemente, con una bóveda cerrada, donde ha habido una mala administración y control de esos maletines, poniendo los 2 de no van dentro de esa misma área, y de momento, cuando van a buscar los maletines de un lugar, les aparecen los de otro. Y lo que pasa es que la prensa sale como que aparecieron, encuentran, miren, no encuentran, eso estaba allí. Lo que pasa es que pues, no lo manejaron bien, pero estaban allí, no han salido, no se fueron a andar ni se los llevó nadie, estaban allí. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve aquí con los senadores William Villafañe y José Luis Dalmau, aquí en Directo al Punto. Regresamos. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y sigo aquí con los senadores José Luis Dalmau y William Villafañe. Estábamos en la primera mitad hablando de todo lo que ha pasado en la Comisión Estatal de Elecciones y donde estamos ahora en medio del escrutinio que ordenó el Tribunal Supremo. Y hay algo bien importante, que hay gente especulando, bueno, pero fue una decisión partidista, 6-3, y claro, como la mayoría son PNP, por eso dijeron esto y lo otro. Pero cuando uno va a lo que dijeron los disidentes, en ningún momento se opusieron a que no se entregaran las listas, que no fueran más que allí a utilizarse las listas en el momento de abrir los maletines. Y tampoco se opusieron a que había que continuar el escrutinio y que no se podía paralizar por nada, que no fuera por los alimentos. Así que cuando yo leo, la oposición era estrictamente porque la gobernadora dio libre, porque era ese fin de semana, el jueves y viernes, y le dio la opción a las agencias, y el tribunal le dio libre ese viernes y estaba cerrada la secretaría. Es lo único que vi, que ellos estaban cuestionando el proceso de por qué se aceptó el caso, pero por lo demás, pues la gente entiende que se hizo justicia, y me gustaría un comentario de ustedes sobre la decisión del tribunal. José Luis Dalmau, creo que te toca a ti el Mira,
Yo creo que la decisión de que las listas estén allí y de que se lleve a cabo el escrutinio es lo correcto. Yo hubiese esperado mucho más de algunos jueces de la decisión mayoritaria en sus escritos. Yo creo que a algunos se les fue la brújula de juez y se fueron un poco más a lo político. No voy a mencionar nombres, están en la decisión. Yo creo que esa no es, ante un país que espera una certeza de un proceso, el juez debe ser lo más ecuánime posible, lo más justo en sus planteamientos, sin levantar pasiones con la decisión que escribe, sino buscando justicia. Los tribunales no son de derecho, los tribunales son de justicia. Y el país reclama que ese proceso de escrutinio se lleve a cabo y que los resultados el pueblo pueda respetarlos. Basado en eso, solamente tengo que señalar que me sorprendió algunos miembros del tribunal en su escrito. Pienso que se salieron de los parámetros que conlleva lo que debe ser un juez dentro de la rectitud, dentro de la pulcritud, dentro del proceso adjudicativo, que no debe entrometerse en lo que son efectos políticos. Por lo demás, las listas van a estar disponibles y el escrutinio se tiene que llevar a cabo y hay que cumplir con esa decisión del tribunal. ¿Qué nos dice William Villafañe? Me parece que la decisión del tribunal fue prudente, dándole orden al proceso que se estaba llevando a cabo, donde, ¿verdad?, cada cual quería hablar para su lado, pero esto centra el enfoque de lo que debe ser el proceso en el beneficio del elector, que es que su voto se cuente y que se cuente como fue emitido. Así que es una decisión que nos debe servir no solamente para ahora, sino para el futuro, para tenerla claro que el hecho de que la comisión esté operacionalizada por representación de todos los partidos, eso no debe ser óbice para que cada cual haga lo que le dé la gana, para que cada cual tenga un ejercicio de veto o de tipo filibusterismo sobre las acciones que debe tomar la comisión, sino que todo lo contrario, que el norte debe ser principalmente que el elector vea contado su voto, lo vea contado en el tiempo que manda la ley y al mismo tiempo que pues tener el derecho a la información sobre el resultado per se. A mí, en este momento, cuando vemos lo que está pasando en la Junta de Control Fiscal, los nuevos nombramientos que vienen, que en febrero me parece que es 10 o 12, hay una vista pública, estamos en toda esta situación. Se mencionaba de que la Junta estaba coqueteando con que eliminaran algunos municipios, y ya Pierluisi puso un alto ahí y dijo, no, los municipios, yo sé que algunos están en una situación económica mala, pero esto no se pueden eliminar municipios. ¿Cuál es la posición de ustedes, José Luis Dalmau? Mira, yo no quiero eliminar municipios. Hay municipios que, basadas en decisiones de la Junta, basadas en políticas fiscales, han sido afectados más que otros. Municipios pequeños que no tienen recursos, que dependen del CELI, que dependen del CRIM, que dependen de ayuda a nivel central, pues obviamente tienen que ajustar sus finanzas porque van a recibir, y ya recibieron en los pasados 3 años, unos golpes financieros. Eso no quiere decir que tengan que cerrar. Hay que reorganizarlo y de la manera en que algunos de estos servicios que le fueron recortados sin ofrecerles a cambio, ¿cuál era la alternativa? O sea, yo te voy a recortar estos ingresos, pero ¿cuál es la alternativa que yo te doy para que tu municipio eche hacia adelante? Tiene que haber un balance. Y yo creo que es un reto que tenemos todos, ¿verdad? Principalmente los dos partidos principales que agrupamos los 78 alcaldes en Puerto Rico, como, ¿verdad?, alcaldes de ciudades grandes que tienen recursos, a pesar del golpe, han podido subsistir. ¿Cómo ayudamos a los pequeños que con esos recortes su presupuesto se ve impactado y no tienen otro ingreso que no sea que se le busque una alternativa económica? Y yo creo que ese es un reto que vamos a enfrentar a partir de enero. Villafañe.
Para mí los municipios son importantísimos en nuestra operación gubernamental. En primer lugar, son los que están más cerca de la ciudadanía. Sus programas le cuestan menos al Estado, al gobierno, porque cuando uno verifica y compara con el costo operacional de las agencias y de las corporaciones públicas, es dramáticamente mucho más costoso lo que hace el gobierno central. Y como mencioné, o sea, están muy compenetrados con las necesidades básicas de cada región, de cada localidad. Cuando vamos a lo que nos cuesta el gobierno, realmente el problema de las finanzas públicas no está tanto en los municipios. Sí necesitan optimizar su operación, poder hacer ahorro, poder adaptarse a los ingresos que tienen. Creo que tenemos una gran oportunidad con este proceso de reconstrucción en el que muchos de ellos podrán recaudar grandes cantidades en lo que son los arbitrios de construcción. Tenemos nosotros como Asamblea Legislativa, Gobierno Central y en este caso dialogando con la Junta de Supervisión Fiscal, llegar a unos acuerdos para poder viabilizar la operación principalmente de aquellos que más se han afectado por los recortes que han venido de la mano del plan fiscal y de la decisión del tribunal de no implementar la ley 29. Muchos de estos municipios dependían en un 70%, incluso su operación, de unos fondos que les han sido quitados y que el año que viene van a eliminarse por completo. Entonces, tenemos que en este momento sentarnos, idear, teniendo por un lado la decisión del tribunal, por el otro la voluntad de darles alternativas financieras para que estos municipios no es que puedan subsistir, no es que puedan meramente sostener una nómina, es que puedan continuar brindando los servicios esenciales que le brindan a las comunidades. Muchas de ellas son comunidades y familias pobres que necesitan de estos servicios. Pero Así mira, que yo sé que existe la voluntad, es cuestión de sentarnos y buscar alternativas. Mira, Ada, la política pública del gobierno tiene que ser llevada a los municipios. Por ejemplo, los fondos CDBG que el gobierno de los Estados Unidos asignó a vivienda y al CDBG para darle a los municipios de Puerto Rico están en el gobierno central, no se han repartido. Más del 85-87% no se han repartido. ¿Por qué? Pues es una pregunta que hago, ¿verdad? Si esos fondos llegan a los municipios, los de CDBG, que siempre llegaban, la política ahora ha sido que no, que el gobierno central los controla. Si los fondos de vivienda le llegan a los municipios, si los fondos de carretera, que son 2.000 millones de dólares, yo sugería, mire, vaya gobierno central y reúnase con el alcalde, dígale cuál es el presupuesto de carretera, firme un convenio de colaboración en la Plaza del Pueblo, otórguele los fondos y dígale, alcalde, tiene 90 días para respaldar las carreteras, aquí está el contrato. Y lo mismo pasa en educación y lo mismo pasa en salud. Si el gobierno central no lleva a cabo un programa de regionalizar, de municipalizar esos fondos que ha recibido en los pasados años, tanto de FEMA como de los terremotos, como de la pandemia, para que los municipios tengan esos recaudos y puedan ejecutarlos con fiscalización, con auditoría, con toda esta cosa, pues mira, se sigue trancando esto. Yo espero que el nuevo gobierno, la transición que va a haber, sea indicadora de que vamos a darle a los municipios los fondos que tiene el gobierno y que no los ha desembolsado y que ha limitado, ha dilatado el que estos procesos se puedan llevar a cabo. Esa es mi exhortación. Haga un convenio con cada municipio, rinda cuenta, audítelo, pero no se puede quedar el gobierno con los fondos esperando a ver a qué contratista o a qué compañía le da los fondos para hacer determinada carretera o arreglar determinada escuela o ponerle un techo a una casa que tiene toldo, cuando los alcaldes están listos para hacerlo, pero no tienen los recursos económicos porque el gobierno no los ha desembolsado. William Villafañe. No, eso no es tan fácil, ¿verdad? Como habló José Luis con respecto al manejo de los fondos, pero en esencia, a pesar de que es más complejo que ello,
sí tiene que haber la voluntad y tenemos que buscar los mecanismos para que gran parte de estos fondos puedan ser administrados directamente por los municipios. Y como dije ahorita, pueden hacer muchísimo más que el gobierno central. Lo que necesitan sí es capacitación, necesitan asesoramiento técnico, asistencia técnica, y eso sí el gobierno central se lo puede suministrar muy bien. Pero tenemos que integrar también a las agencias federales como HUD, FEMA, entre otros, para que haya la voluntad del gobierno federal de que esto pueda ocurrir de esa manera. Yo sé que a nivel legislativo no debemos tener absolutamente ningún problema de que facilitemos esa erogación de fondos que están bajo la custodia del gobierno central a gran parte de lo que son los municipios, principalmente aquellos municipios, ¿verdad?, que tienen un andamiaje, una estructura operacional bastante formal y que pueden muy bien, sí, y que tienen un récord de cumplimiento óptimo con las agencias federales. Hay algunos, ¿verdad?, que son entitlement y que tienen ya una experiencia principalmente con el manejo de fondos CDBG, pero y también con fondos de FEMA, pero claro, aquí no estamos hablando de las mismas cantidades que tradicionalmente se han hablado, y además de que tenemos que ver también cómo el gobierno federal ahora bajo la administración de Biden asume posturas con respecto a Puerto Rico y comienza a flexibilizar la erogación de estos fondos, no solamente la erogación, sino también los rigores que se le han impuesto al uso de estos fondos, que es muy severo comparado con otras jurisdicciones como Texas, la Florida, Luisiana, entre otros. Te iba a preguntar precisamente sobre los planes que tenía Donald Trump de traer farmacéuticas y de traer otro tipo de empresas que se dice que podría ser en cualquiera de los 78 pueblos. Estos pueblos pequeños y que están bien atrás económicamente se podrían aliviar si entran estas empresas dando empleo y mejorando la situación. ¿Ustedes creen que esos planes se continúen con Biden o se cae todo esto? Bueno, hubo un proyecto radicado por el congresista Wicker y por Bob Menéndez buscando un alivio contributivo para que esas industrias regresen a Puerto Rico. Es importante señalar que la política pública de los Estados Unidos después de la pandemia es distinta. Ellos quieren que las personas que le elaboran sus principales medicamentos no estén en el Medio Oriente ni estén en Asia, que estén cerca. Y la única manera de ellos traerlos cerca y darle un beneficio contributivo es Puerto Rico. ¿Por qué? Porque bajo el sistema contributivo federal, en los demás estados no pueden darle un beneficio contributivo a un estado sin quitárselo o dárselo a otro. Por la condición nuestra de Commonwealth, de Estado Libre Asociado, sí puede haber una diferencia en el trato contributivo de Puerto Rico. Eso nos hace importante en estos momentos. ¿Por qué? Porque esas empresas, si se aprobara un beneficio contributivo para regresar a Puerto Rico, territorio, ciudadanos americanos, recursos económicos, mano de obra, personal humano que sabe bregar con farmacia, con este tipo de manufactura, es atractivo para regresar. Así que ese proyecto se supone que se está impulsando en los próximos meses por todos los sectores en Puerto Rico que tienen que ver con esa industria, sectores políticos, convencer a la administración Biden de que esa política pública que ellos impulsan de traer nuestra necesidad farmacéutica cercana y protegida a la jurisdicción americana, es importante hacerla en Puerto Rico. Eso nos podría dar una ventaja competitiva y podría volver a traer esos empleos bien remunerados, tener nuestras farmacéuticas con nuestros productos médicos asegurados aquí, no depender de Medio Oriente ni de Asia. Y de acuerdo a la pandemia, eso ha sido un activo que puede capitalizar Puerto Rico si todos vamos en dirección correcta, entiéndase la comisionada Jennifer González, entiéndase Pedro Pierluisi, la Asamblea Legislativa, la industria en Puerto Rico, la industria privada, todo remando hacia el mismo lugar, podemos lograr que entonces el Congreso mire hacia acá, nos dé ese alivio contributivo y podamos tener nuevas empresas aquí, crear nuevos empleos. ¿Qué nos dice William Villafañe? En primer lugar, entiendo que con la administración Biden debemos enfocarnos en lo que fueron sus compromisos con Puerto Rico, que fueron bastantes, no solamente en el área de desarrollo industrial y creación de empleo, sino también en áreas como es la paridad
y la erogación de los fondos de SSI a los ciudadanos puertorriqueños, ¿verdad? Que han pagado su payroll tax por muchos años y que a final de cuentas cuando se retiran pues no tienen ese beneficio que sí tienen si se mudan a la Florida o a otro estado. Y esto es un impacto económico fundamental y sustancial para nuestra economía. Pero también tenemos nosotros que aprender. A nivel federal, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, los legisladores, tanto en Cámara como en Senado, tienen una gran preocupación sobre que Puerto Rico se convierta en un paraíso fiscal. Y es una preocupación genuina en el sentido de que no es meramente de que se imponga o no se imponga contribuciones federales a Puerto Rico por la relación política, sino de que se convierta en un subterfugio para que empresas y multimillonarios que tendrían una responsabilidad contributiva a nivel nacional vengan a evadirla a Puerto Rico. Entonces, para ello han estado mirando, y precisamente por eso fue que eliminaron la 936 de entonces, y entonces ahora tenemos nosotros que partir no de que se establezca una ventaja particular, porque a la larga va a venir entonces una administración y la va a eliminar bajo el pretexto de que es un paraíso contributivo. Por lo regresaría tanto, en la eliminación de las 936, más tarde que temprano. Por eso tenemos entonces ahora unas propuestas que están siendo discutidas y yo no tengo la menor duda de que van a ser discutidas con seriedad, tanto por la Cámara como por el Senado Federal. Lo que tenemos nosotros es que darle énfasis a aquellas que verdaderamente van a ser viables. Y creo que Jennifer González tiene unas propuestas que está trabajando en conjunto con miembros del Partido Demócrata, que creo que van a ser las que a final de cuentas van a prosperar y son muy beneficiosas para Puerto Rico. Mira, Ada. Sí. Ada. José Luis Dalmau. Lo que el liderato del Partido Nuevo Progresista dijo en Washington que era el mantengo corporativo, permitía tener en Puerto Rico una banca robusta que podía prestar, que movía el desarrollo económico, que se movía la construcción de carreteras, la construcción de urbanizaciones, la construcción de hospitales, la construcción de edificios. Eso era mantengo corporativo para algunos en el liderato del PNP. La realidad era que teníamos en Puerto Rico un beneficio fiscal que movía el desarrollo económico, tenía una banca robusta y tenía a más de 130,000 puertorriqueños, tenía empleos dignos y bien pagos. Bien pagos. Gente que estudió, se hizo ingenieros profesionales, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, farmacéuticos, biólogos, químicos, profesiones bien pagas que movían la economía en Puerto Rico. Por razones que obligarían a discutirlas un programa completo, se abandonó esa defensa y se le llamó mantengo corporativo a un beneficio de desarrollo económico que mantenía a Puerto Rico como una de las principales economías de Centro y de Sudamérica. No le llamemos mantengo corporativo porque nosotros contribuimos con salario, con compras. Puerto Rico, de lo que Puerto Rico recibe en lo que llaman ayudas económicas del Congreso, que estamos cerca de los 17,000 millones, Puerto Rico le compra a las empresas de los Estados Unidos 3 veces más de 50,000 millones. Mira, para darte un ejemplo, el Costco que más vendió en Puerto Rico durante la pandemia, en todos los Estados Unidos, fue el Costco de Bayamón. Nosotros le propiciamos compras a los Estados Unidos por encima de cualquier ayuda que los Estados Unidos le dé a Puerto Rico. Y eso es un acuerdo comercial y eso es un desarrollo económico. En la medida en que nosotros podamos rescatar que mejores empresas vengan a Puerto Rico y nos den mejores empleos, no lo llamemos mantengo corporativo, llamémoslo desarrollo económico, para crear nuevos empleos, para volver a robustecer la banca puertorriqueña. Ahora en Puerto Rico, ¿cuántos bancos quedan? 3. Cuando llegamos a tener 8 o 9 bancos, porque todas esas empresas depositaban su dinero ahí, fortalecían la banca y permitían los préstamos y las bancas hipotecarias para comprar casa. Todo el que sabe.
que aquí hubo un desarrollo económico al principio del 2000 hasta el 2005, cuando se fueron todas estas industrias, todos esos proyectos de vivienda se fueron a la quiebra, proyectos de fábricas se fueron a la quiebra, desarrollo económico se cayó, hubo una recesión. Eso se debió a crear un mal concepto de mantengo corporativo cuando era un beneficio contributivo de desarrollo económico para el país. Comentario de William Villafañe y pregunta con relación a Biden. Él habló de condonar la deuda de Puerto Rico y habló de todo eso, y me imagino que estaremos cruzando los dedos porque si algo de eso se da, tendremos que pagar menos y estaremos un poco más aliviados, William. Yo me conformo con que esté en disposición ¿verdad? De asentar un poco las actitudes de la Junta de Supervisión Fiscal con respecto al presupuesto estatal y a los programas que son esenciales en Puerto Rico, como el pago de nuestros pensionados, entre otros. Y la realidad es que hay un sinnúmero de oportunidades ante este nuevo escenario que tenemos a nivel federal y lo vamos a estar trabajando muy de cerca para beneficiar a todos los puertorriqueños. Yo escuchaba a José Luis y yo estoy convencido de que a nivel federal la 936 no se eliminó por la frase mantengo corporativo. Ellos ni saben qué rayos significa eso. Aquí la realidad es que hay un celo tributario, hay un celo del contribuyente a nivel de los estados, de lo de acá. de que ni tan anglosajón ahora, pero la realidad es que hay un celo donde dicen, pero tú vas a dar esos beneficios allá donde no votan por ti y acá donde votamos no vas a dar esos beneficios. Claro, y ese mensaje cala, y ese mensaje llevó a demócratas y republicanos. Hasta Joe Biden votó para eliminar la 936 entonces. Y yo quiero beneficios para Puerto Rico, para nuestra gente, y yo quiero no meramente de que haya más depósitos en la banca, que haya más dinero en el bolsillo del pobre puertorriqueño. Y ese tipo de enfoque, mira, de nuevo, tenemos un gran reto. José Luis, yo y el resto de los compañeros allí en la legislatura, más ahora que ningún partido es mayoría. Lo que necesitamos es sentarnos a la mesa, para negociar. Para. Buscar esas alternativas. El Partido Popular es mayoría, no es mayoría absoluta, pero es mayoría. Bueno, te falta un voto ahí, ¿no? Bueno, gracias al senador José Gracias, Luis William, Dalmau. gracias, Ada. Gracias a William Villafañe por estar con nosotros en la noche de hoy. Y pues nada, los esperamos la semana que viene. Dios mediante, nosotros nos despedimos, amigos. Será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche, que descansen.